la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahora todos juntos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar en esta palabra que es este capítulo. Habla acerca de la identidad que como iglesia tenemos en Cristo. Y el capítulo está muy nutritivo, tiene muchos puntos que podríamos obtener, pero hoy quiero que nos enfoquemos en este verso. Es importante que entendamos cada parte de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Empieza el apóstol Pablo diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, tenemos que tener esa cobertura que da el Espíritu Santo para poder entenderla. Y esa cobertura que nos da el Espíritu Santo, pues es cuando Él alumbra nuestros ojos espirituales, no estos que tenemos, ¿verdad? A veces nuestros ojos humanos nos fallan, tenemos algunos problemas de visión. Y puede ser que estemos con ceguera, humanamente hablando. Sin embargo, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo va más allá. Él está haciendo hincapié en que Dios tiene que alumbrar esos ojos espirituales para que nosotros entendamos ciertas cosas, para que anhelemos ciertas cosas, para que nuestros propósitos de vida cambien. Es a veces difícil entender las cuestiones espirituales. ¿Por qué es difícil entender las cuestiones espirituales? Porque no las vemos. Por ese hecho es difícil a veces entenderlas. Si nuestra percepción de las cosas estuviera enfocado en lo espiritual, nosotros podríamos ver cosas que, como dice la misma palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice que están preparadas o reservadas para aquellos que le aman. Y es necesario que agudicemos esa visión, que tengamos esa visión. Hay momentos en la palabra de Dios que nos habla de cómo Dios abre los ojos de las personas para que vean eso espiritual, esa dimensión espiritual. Por ejemplo, tenemos el caso del siervo de Eliseo, cuando esa área geográfica donde estaba Eliseo estaba rodeada por un ejército enemigo asirio. El siervo de Eliseo, del profeta Eliseo, tenía mucho miedo. Pero Eliseo, ¿cómo se encontraba? Él estaba quieto, él estaba tranquilo. Y al ver el profeta a su siervo, la palabra de Dios nos dice que él intercede y se le abren los ojos. Esos ojos que nos está hablando aquí la palabra de Dios, se le abrieron los ojos y él pudo ver que sí es cierto, humanamente había muchos soldados asirios, pero también había un ejército de ángeles a favor de ellos. Podemos ver también cómo Dios, en el momento en que Esteban va a ser lapidado por todos aquellos enemigos de la fe que él tenía, en el momento de que él estaba a punto de morir, dice la palabra de Dios que los cielos le fueron abiertos y él pudo ver al Hijo de Dios sentado
a la diestra del Padre. ¿Cómo se ve eso? Bueno, pues necesitamos tener esa agudeza espiritual. No guiarnos por lo que vemos, por nuestros ojos físicos, sino por lo espiritual. ¿Es fácil? Aquí la pregunta ¿es fácil? No, no es fácil. Pero no es algo imposible. Y Dios nos está retando a que lo intentemos, a que aprendamos a ver con los ojos espirituales. La palabra de Dios ahí mismo en este capítulo, en Efesios, nos dice que nuestra lucha como hijos de Dios no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores del aire. Y entonces, ¿por qué cuando nos sucede alguna adversidad con alguna persona, reaccionamos contra las personas? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos esa agudeza visual espiritual para discernir las cosas. Si yo les dijera que aquí hay principados y potestades de maldad, a lo mejor ustedes dirían, pero es el templo, aquí no se pueden meter. ¿Quién dice que no? Claro que pueden estar, y también puede haber ángeles. Acuérdense que cuando Jesús iba a las sinagogas, ¿quiénes eran los que luego estaban hasta adelante? O los que llegaban ahí a sus pies. Pues los que tenían espíritus inmundos. Eran los que llegaban o que estaban ahí en la sinagoga. Sí. ¿Y cómo eran revelados? Pues porque Jesús tenía ese discernimiento. ¿Sí? Pero para eso que necesitamos tener esa agudeza visual. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el versículo empieza diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Necesitamos tener esa visión espiritual agudizada para poder anhelar lo que Dios quiere que anhelemos, para que podamos desear lo que Dios quiere que deseemos, para que desechemos lo que a Dios no le agrada. Si no tenemos esa agudeza visual, vamos a seguir añorando, seguir deseando cosas materiales, vamos a seguir deseando que nos ame una persona, un humano, y vamos a incurrir en muchos errores por no tener nuestra vista espiritual agudizada. Nos va a interesar más la presencia de un humano que la presencia de Dios. ¿Sí? Y digo un humano para no herir susceptibilidades, pero ese humano puede ser desde un amigo, desde un familiar, desde cualquier tipo de persona. Y Dios dice que ¿a quién debemos de amar primero? A Él. A Él lo debemos de amar primero. Pero como nuestra visión no está desarrollada, pues amamos a las personas. Y si nos hace feo esa persona, sentimos que se nos cae el mundo. Nos da depresión, nos da ansiedad y muchas otras emociones que Dios no nos las envía para que estemos atadas a esas emociones. Pero por no tener nuestros ojos y nuestra mirada en Dios, todas esas emociones van aflorando. Lo mismo pasa con lo material. Lo mismo pasa. Yo estoy seguro que si ahorita, saliendo de la reunión, nos hablaran y nos dijeran, nos hablaran por teléfono y nos dijeran, ¿sabe qué? Su familiar fulanito de tal murió, pero dejó un testamento y dentro del testamento uno de los beneficiados es usted. Y si saben que ese familiar tenía grandes propiedades, tenía carros lujosos o simplemente tenía algo que ustedes deseaban, pues van a decir, bueno, yo estoy en su testamento, chance y me toca a mí parte de lo que él dejó.
Y no importa si tienes que ir hasta China, pero vas a ir. Bueno, claro, yo creo que aquí nadie tiene familiares en China. Pero si te dijeran tienes que ir a Sonora, tienes que ir a Yucatán, pues yo estoy seguro que dirían, bueno, pues no sé cómo llegar, pero ahí me compro un mapa, o ahí pongo en el teléfono cómo llegar. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos interesa lo que esa persona pudo habernos dejado. No lo dejamos. No lo dejamos. Desde que somos pequeños tenemos esa percepción. Cuando andamos buscando algo, somos insistentes. Somos insistentes. ¿Recuerdas cuando eras niño y le decías a tus papás, cómprame esto, cómprame esto? Y si eras de un carácter fuerte, pues hasta te tirabas al suelo y pataleabas hasta que tu papá o tu mamá te compraban lo que querías, ¿verdad? Así actúan nuestros deseos humanos. Pero Dios quiere que así como deseamos las cosas humanamente, también deseamos las cosas espirituales. Por eso aquí en la Biblia, más abajo en este versículo, nos está diciendo, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nos está hablando de una herencia. Dios nos habla de una herencia que Él tiene preparada para nosotros. Y a muchos no nos interesa, o no nos emociona, o lo damos por sentado que lo vamos a recibir. Claro que lo vamos a recibir si nos mantenemos firmes. Pero ¿sabes por qué es importante quitarnos ese letargo o ese sentido de conformismo? ¿Sabes por qué es importante? Porque si nosotros mantenemos la esperanza, como aquí también dice, si nosotros mantenemos la esperanza, eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en el camino. La esperanza es vital para proseguir, para seguir adelante. Sin esperanza se mueren nuestros sueños. Sin esperanza no podemos avanzar. Sin esperanza no le podemos hacer frentes a la adversidad. ¿Qué es lo que nos mantiene siempre hacia adelante? La esperanza. La esperanza. Cuando el médico nos dice, ¿sabe qué? Tiene usted una enfermedad crónica y que es mortal. A lo mejor nos sentimos mal en ese momento, pero ¿qué es lo que nos mantiene firme? La esperanza. Y empiezas a tomar lo que Él te da de tratamiento, empiezas a tomar las medidas que te dicen para conservarte. ¿Por qué? Porque hay una esperanza de salir adelante. Cuando estás buscando algo material también, si no eres perseverante, si no te mantienes firme en tu esperanza, la perseverancia se te agota. Es importante. Y de todo eso nos habla este versículo, nos habla de la esperanza y nos habla de una herencia. Entonces, aunque tú ahorita digas, pero es que esa herencia de por sí yo la voy a recibir porque soy hijo de Dios. Pero esa no es la actitud. Lo que nosotros debemos de tener es esa ambición por las cosas espirituales. Jesús por eso dijo, hagan tesoros en el cielo. No los hagan acá, háganlos allá. Y eso nos va a mantener firmes en el camino con Cristo. Porque a veces nuestra vida espiritual está llena de subidas y bajadas. Porque no mantenemos firme la esperanza. Por eso a veces nos sentimos que casi tocamos el cielo y a veces sentimos que casi Satanás tiene su pie encima de nuestro cuello. Nos sentimos de esa forma. ¿Pero por qué? Porque no tenemos esa esperanza. Si nosotros dijéramos, la palabra de Dios me habla de una herencia que está reservada para los santos, está reservada para los hijos de Dios. Y saber que esa herencia
va a redituar en beneficios para ti, yo creo que nunca nuestra vida espiritual se vendría abajo como a veces suele suceder. Nos mantendríamos siempre firmes en el camino de Dios. Esta herencia, usted sabe que un testamento tiene cláusulas, ¿sí? No sé a cuántos los han llamado para leerles un testamento, o a lo mejor ya hicieron un testamento, pero este documento llamado así testamento, y que generalmente se genera para dar bienes a una persona cuando ya no estamos en vida, ese testamento tiene cláusulas, y esas cláusulas son objetivos que tiene a fin dar ese papel a los beneficiados. Entonces, la herencia que nos habla aquí la palabra de Dios tiene cláusulas, y es necesario que las recordemos, porque ya las sabemos, pero es importante que las recordemos. La Biblia nos habla de herencia, pero ¿estamos conscientes de en qué consiste esa herencia? No tan solo Pablo nos habla de la herencia, también Pedro nos habla de esa herencia. Si alguien puede leer Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Perdón, hermana, 1:4. Ahí mismo. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjese, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Yo creo que si nosotros estuviéramos conscientes de esta palabra, cada vez que la leyéramos, nos pondríamos contentos. Así como cuando alguien te podría decir, ¿sabes qué? Se murió fulanito de tal y te dejó su casa. ¿Cómo te sentirías? O te dejó su auto último modelo, es un convertible. ¿Cómo te sentirías? A lo mejor usted va a decir, ay, no, yo no soy materialista. Pero algo podrías obtener de esos bienes que te deja. A lo mejor no te interesan a ti, pero los puedes vender y sacar para pagar la colegiatura de la escuela de tu hijo, la universidad de tus hijos o alguna otra cosa. Pero yo creo que si alguien nos dice, te voy a dar esto, no lo desechas. Tan solo sabe que hay personas que viven esperando que llegue el día de su cumpleaños. Y a todo el mundo le dicen, ay, ya voy a cumplir años, ya el lunes cumplo años, ya, sí. Y papá, me hace falta esto, acuérdate, de regalo puedes darme esto. O sea, el ser humano siempre espera algo, sí. Puede ser que sea algo material, o puede ser que sea algo emocional. Tú a lo mejor digas, yo no soy materialista, pero ¿qué esperas de tu esposo? ¿Qué esperas de tu esposa? Comprensión, cariño. ¿Qué esperas de tus padres? Cuidado, amor. Siempre esperamos algo, y cuando lo tenemos, ¿cómo nos sentimos? Bien satisfechos, completos. Bueno, pues tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos están hablando de una herencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que entendamos que Dios tiene cosas para nosotros y que las debemos de desear, porque ese deseo genera esperanza, y la esperanza nos mantiene firmes. Ya lo acabamos de decir, ¿sí? Dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Vuelve a hablar de la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vean la motivación o el énfasis que le da Pedro a esto que él escribe. Dice, bendito el Dios. Imagínense a Pedro diciendo esto. No lo diría como cualquiera de nosotros al leerlo, ¿verdad?
bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No, yo estoy seguro que estaba emocionado y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con un afán de que la iglesia, los cristianos de aquel tiempo, se sintieran con esa esperanza en esa herencia. ¿Tú te sientes con la esperanza en esa herencia? Tu vida espiritual se mantiene firme, vinculada a esa herencia. Ese es el punto. ¿En qué consiste esa herencia? Yo aquí encontré 5, le puse cláusulas, porque si estamos hablando de herencia, le puse cláusulas, pero son simplemente revelaciones que la palabra de Dios nos da acerca de esa herencia. Vamos a ver la primera. ¿En qué consiste la primera cláusula de este testamento que consideramos herencia? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:17? Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ok, gracias hermana Zuli. ¿Y qué dice ahí mismo en 1 Tesalonicenses, pero en el verso 5:10? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gracias hermana Zuli. ¿Cuál es el común denominador en estos dos pasajes? Ahí vamos a encontrar la primera cláusula. Léanos, Primera de Tesalonicenses 4:17 y luego el 5:10. ¿Cuál es el común denominador? Exacto, gracias hermana Chávez. Que vamos a estar siempre con Dios. Dice el verso 17 del capítulo 4. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Y el verso 10 del capítulo 5 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Eso es lo primero que va a ser la herencia. Esa es la primera parte de la herencia, que vamos a disfrutar de la presencia de Dios, que ya no lo vamos a sentir lejos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido en algún momento de nuestra vida que Dios está lejos, que Dios no está a nuestro lado? Más cuando hay problemas, cuando hay circunstancias adversas, cuando viene la adversidad, decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde te metiste? Dios siempre está ahí, pero nuestra percepción humana hace que nos olvidemos de su promesa, que dice, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Pero Él está ahí. Y qué bonito es cuando sentimos su presencia, cuando le buscamos de todo corazón y empezamos a sentir esa presencia de Dios en nuestra vida. Esa presencia que nos da paz, que nos da esperanza, que nos da gozo. Esa presencia de Dios. Qué hermoso es cuando la sentimos. Amén, gloria a Dios. Pero como humanos tenemos ese problema, que a veces Él no va a hacerse presente en nuestra vida. Aunque Él esté ahí, no lo vamos a percibir. Pero una de las promesas de la herencia es que vamos a estar un día junto con Él. Ya no se nos va a perder de vista. Lo vamos a tener ahí siempre viéndolo. Ahí va a estar al más allá del mar de cristal, ahí en donde está un arco iris esmeralda, donde Él va a estar ahí rodeado de todos sus ángeles, de sus ejércitos celestiales. Ahí lo vamos a ver, hermano. Ahí lo vamos a contemplar. Vamos a poder escuchar su voz. Vamos a poderlo ver.
Eso es motivo de que nos emocionemos, así como cuando tú dejas de ver un familiar y de momento te dicen, ¿saben qué? Voy a irlos a visitar, y tú te pones bien contento y arreglas la casa y haces muchas cosas y estás ya esperando a que llegue ese momento para ver a tu familia. Así nosotros debemos de tener ese deseo por contemplarlo. A veces cuando hemos ido por mi hermana al aeropuerto, pues vemos cómo hay gente que está esperando que salgan de los pasillos sus familiares que vienen de visita. Y ahí está la gente, hay una valla y está ahí la gente esperando. Algunos, como tienen años de no verse, tienen que llevar un letrerito para que a través del letrero pues se identifiquen, porque como tienen mucho tiempo que no se ven, o se fueron siendo niños y ya regresan siendo hombres o mujeres y no sabes quién es. Y ahí ves a la gente con su letrero, ¿verdad? Aquí te esperamos, Juanito Martínez, o como le quieras llamar, y ahí andan con sus letreros. Y cuando ya van saliendo de la puerta de donde vienen de los pasillos, se agarran y se abrazan y lloran y gritan y patalean. ¿Por qué? Porque tienen esa emoción de que ven a ese familiar que no habían visto o que no conocían. Ahora imagínate, ¿a ti no te emociona saber que un día vas a poder ver a Dios cara a cara, estar en su presencia sin que nadie te lo cuente, lo vas a poder escuchar? Yo lo que deseo es ver la cara de Jesús. Quisiera ver cómo es su cara, cómo es su rostro. Muchos pintores, muchos artistas han plasmado su rostro en pinturas, en esculturas, pero poderlo conocer cara a cara, hermano, va a ser algo que, bueno, a mí me emociona mucho. Ver esa mirada tan compasiva con la gente sensible, tan amorosa. Hermano, qué hermoso va a ser todo eso. Y eso es parte de la herencia, que vamos a poder ver a Dios cara a cara. Ya no va a tener que esconder su rostro como lo hizo con Moisés. Moisés le decía, Señor, muéstrame tu presencia, quiero ver tu presencia. Y Dios le dice, vas a ver, pero solamente mis espaldas. Solamente mis espaldas. Pero era un deseo que tenía Moisés. Yo estoy seguro que Moisés se emocionaba. Moisés era una persona que tenía su sentido de la vista muy agudizado, pero el sentido de la vista espiritual. Él percibía la presencia de Dios, porque así nos lo dice Hebreos. Él se mantenía firme, ¿por qué? Porque veía al invisible. Pero a pesar de que podía verlo con los ojos espirituales, su visión era borrosa espiritualmente para ver a Dios. Por eso es que le dice, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, sabes que todavía no estás preparado para eso. Solamente vas a ver mis espaldas, te pondré en la hendidura de la peña y yo voy a pasar. Pero Moisés quería más. Y por eso es que le dice, quiero ver tu rostro, Señor. Yo estoy seguro que con solo ver el rostro de Dios, todos los problemas que tengamos se disiparían. No nos importaría que nos dijeran, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad mortal y te vas a morir mañana. No nos importaría. ¿Por qué? Porque estuviéramos viendo a Dios cara a cara. Pues eso es lo que nos promete con esa herencia. Dime si no es más importante esta herencia que lo que te pueda dejar alguna persona, material o emocional. Dime si no es más importante. Vivamos pensando en esa herencia. Vamos con la segunda cláusula, como le puse acá. Primera de Juan 3:2, que dice:
Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Gracias, hermana Azul. Fíjese la palabra que está dando el apóstol Juan. Le habla a la iglesia, le dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero hay más, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, quiere decir cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Él nuevamente se revele, entonces seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos, aquí el segundo punto es que vamos a ser semejantes a Él. Vamos a ser similares a Jesucristo. Usted sabe que cuando Él resucitó con un cuerpo nuevo, con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Y de eso nos habla Pablo en las epístolas a los Corintios. Nos habla de ese cuerpo. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Va a ser un cuerpo que no va a envejecer. Va a ser un cuerpo que va a resistir enfermedades. Va a ser un cuerpo que se va a poder hacer material e inmaterial. Va a tener muchas características ese cuerpo. Así como Cristo nos los demostró en esos 40 días que estuvo después de resucitar, así también vamos a ser nosotros, hermanos. Así vamos a ser. Aquí lo dice: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahorita no lo podemos ver porque tenemos este cuerpo defectuoso, con deseos carnales, con malos hábitos, con pecado encima. No lo podemos ver, pero un día dice la palabra que al sonar el toque de la trompeta, nuestros cuerpos van a ser transformados. Los que murieron en Cristo van a resucitar, y los que habrán quedado para ese momento van a ser transformados. Eso es a lo que se refiere Juan aquí cuando dice que vamos a ser semejantes a Él. Este cuerpo va a cambiar completamente. Su constitución va a ser completamente diferente. Hoy tú quieres atravesar esta pared y chocas. Pero cuando tengamos ese cuerpo, vamos a poder traspasarlo. Y no es que yo esté viendo muchas películas de superhéroes, hermano. Porque algunos están así como que los veo diciendo: ahora de cuál se fumó. Pero no. Cuando estaban los discípulos en el aposento alto, dice que estaban las puertas cerradas. Pero ¿quién cree que llegó en ese momento? Jesús. ¿Y cómo entró? Si su cuerpo era completamente diferente. Era diferente. Así es que no piense que vi mucho películas de superhéroes. ¿Sí? Es lo que Dios nos promete. No conocemos a ciencia cierta cómo va a ser ese cuerpo, ni cómo va a estar constituido, pero dice la palabra que así como ahorita Jesucristo está allá en el cielo sentado a la diestra del Padre con ese cuerpo glorificado, un día nosotros también vamos a estar en la presencia de Dios con ese cuerpo. No vas a entrar como estás ahorita. No vamos a entrar como estamos ahorita. No podríamos. Tenemos que ser transformados. Y vamos a vivir eternamente. Este cuerpo la edad que tengas, cuando tengas 80, 90 años, vas a empezar a tener problemas de salud. Te lo garantizo, y sin ser profeta. Te puedo decir, así dice el Señor, a los 80 años vas a tener problemas de salud.
Y no porque sea profeta, sino porque es la ley de la vida. Nos desgastamos, este cuerpo se desgasta, pero ese cuerpo no va a ser así. Va a ser un cuerpo nuevo. De verdad, hermano, si este cuerpo es una maravilla, ahora imagínate ese cuerpo. Si este cuerpo que tenemos es una maravilla. El otra vez estaba viendo un documental acerca de cómo ha habido avances en cuanto a dispositivos y ven que lo que avanza mucho en los dispositivos o lo que hace que la gente se emocione cada vez que sale un dispositivo nuevo son las cámaras. Si a la gente si tenías tu teléfono de 25 la cámara de 25 megapíxeles, bueno, pues ya quieres el que tiene 50. Y después sale el de 100 megapíxeles, ya quieres el de 100 megapíxeles. Y tal parece que la tecnología va avanzando en relación al perfeccionamiento de las cámaras fotográficas que traen los dispositivos. Bueno, entre otros parámetros, ¿verdad?, que busca la gente. Pero lo que marca la vanguardia, una de las cosas que marca la vanguardia en estos aparatos, pues son las cámaras fotográficas. Sin embargo, si comparamos los lentes de una cámara fotográfica, la de última generación, con los ojos humanos, nos vamos a dar cuenta que esas cámaras de tu teléfono o del aparato que tengas están en pañales en relación con este órgano de los sentidos que es el ojo. Es una perfección, es una obra de arte, es algo fantástico. Yo para ver aquí a mis hermanas que están aquí al frente, no tengo que desenfocar a los que están atrás para verlos. En milisegundos puedo ver al que está enfrente y puedo ver a los que están atrás. Y estas cámaras no necesitan enfoque, necesitan que luz, que la abertura de no sé qué y no sé qué tanto para poder ver. Pero nuestros ojos no son una maravilla. En realidad, que eso que te cubre a ti, que se llama cuerpo humano, es una maravilla. Y puede ser que a lo mejor digas, pero es que tengo este problema. Puede ser que lo tengas, pero tienes otras cosas que te funcionan perfectamente y que nunca se van a comparar a lo que la ciencia pueda crear. Es un cuerpo perfecto, pero Dios dice, ¿sabes qué? Ese cuerpo es nada comparado con el nuevo que yo te voy a dar. ¿No te emociona todo eso? Y todo eso es parte de la herencia que Dios tiene. Vamos a poder ver a Dios cara a cara. Vamos a tener un cuerpo nuevo. ¿Qué otra cosa vamos a tener? ¿Qué otra cosa tiene esa herencia? Vean usted lo que dice Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, de favor. Gracias, hermana Adriana, y también hermana Cari. Gracias. Entonces, es un pasaje que generalmente lo decimos cuando nos invitan a dar un mensaje en un funeral, ¿verdad? Porque es un mensaje de esperanza. Pero es una realidad. Eso es lo que Dios está prometiendo para todos aquellos que están esperando esa lectura del Testamento. Es algo que Dios promete como una herencia para los santos, para los que están esperando y confiando en Él. Dice la palabra en primer lugar que enjugará Dios toda lágrima. Allá no va a haber lágrimas de dolor, hermano. Dios va a estar con nosotros, ya lo vimos. Dios va a estar con nosotros y ya no habrá muerte. Ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Yo estoy seguro que más de uno de los que estamos acá trae alguna dolencia, física o emocional. ¿De qué intensidad? No lo sé.
Pero lo cierto es que algunos de nosotros traemos algún dolor. ¿Sí? Nos duele quizás el dedo chiquito del pie derecho, nos duele la cabeza, nos duele algo, pero traemos un dolor. Y qué incómodo es andar con dolores, hermano. Qué incómodo es traer dolores. No te deja actuar libremente una dolencia, tanto física como emocional. O sea, a lo mejor de tu cuerpo estás perfecto, pero ¿qué tal cómo andan tus emociones? Alguien te lastimó y te dolió y traes ese dolor ahí adentro. Bueno, pues la palabra de Dios dice que allá ya no va a haber llanto, ni va a haber más clamor, ni va a haber dolor. Ya no va a haber. A ese lugar al que vamos va a ser un lugar precioso. Yo no sé cuál ha sido el lugar más precioso al cual tú has ido. A lo mejor te gusta salir de vacaciones y te gusta visitar lugares donde la naturaleza se percibe claramente, o te gusta andar en la ciudad en medio de centros comerciales, o el lugar que prefieres es tu casa. No sé qué es lo que prefieras, pero eso que tú prefieres no va a tener comparación con el lugar donde vamos a estar con Dios. Te promete una ciudadanía en donde no va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. No es algo que nos debe de poner contentos y desearlo. Pablo decía, yo no sé qué hacer. Por un lado yo me quiero quedar con ustedes para seguirles enseñando, pero por otro yo quisiera estar en este mismo momento en la presencia de Dios. Vea cómo Pablo sí tenía su sentido de la vista, de la visión espiritual bien agudizado. Cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, al estudiar la vida de Pablo, lo poquito que sabemos de la vida de Pablo, diría, no, este hombre era un suicida, se quería morir a cada rato. Estaba loco ese hombre. ¿Por qué? Porque puede ser que lean estos profesionales de la salud cuando dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dice eso en su sano juicio? ¿Qué humano dice eso en su sano juicio? Nadie. Todo el mundo quiere vivir. Aún nosotros como cristianos a veces le tenemos miedo a la muerte y nos aferramos a la vida. Pero Pablo dice, no, Pablo, él piensa de una manera diferente. Él dice, no sé si quedarme aquí y seguir predicando y enseñándoles a ustedes, o mejor en este mismo momento estar en la presencia de Dios. O dice, para mí el morir es ganancia, porque él sabía a dónde iba. Dios ya lo había llevado al tercer cielo y le había mostrado cosas que él mismo dice no se pueden describir con palabras humanas. Eso sí es tener una visión espiritual. Eso nos cambia la perspectiva. Y a lo mejor usted va a decir, pero es que Pablo fue llevado hasta allá, por eso tenía esa esperanza. Pero la palabra dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Somos más bienaventurados porque sin ver, Pablo vio y le cambió la perspectiva. Él deseaba estar mejor en el cielo que acá en la tierra. Pero usted y yo no estamos exentos de poder pensar en todo esto que Dios nos promete. Ver a Dios cara a cara, tener un cuerpo ya sin defectos y tener una vida sin llantos, sin tristezas y sin dolor. Eso es en lo que nos tenemos que enfocar como hijos de Dios. Eso es. Así es como vamos a llevar las penas, las luchas que día a día enfrentamos, sabiendo que esta vida es pasajera. Es pasajera, pero la que vale es la de allá. Hace unos jueves yo le decía, nuestra vida aquí es como un cuadrito de mosaico. Y en ese cuadrito de mosaico nos ahogamos.
Pero la eternidad es todo el piso de aquí. En eso es en lo que debemos de pensar, en todo el piso, no en el cuadrito de mosaico en el que vivimos. Así debe de ser nuestra perspectiva. Vamos con la cuarta, le dije eran 5. La cuarta, 1 Corintios 3:8. 1 Corintios 3:8. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Gracias, hermano Gabriel. Fíjense lo que el Espíritu Santo le da a conocer a la iglesia a través de Pablo. Dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sí, Dios tiene bien claro lo que tú haces aquí en la tierra y para quién lo haces. Dios lo tiene bien establecido. Sabe las motivaciones de tu corazón. Sabe qué es lo que te lleva a servirle a Él. Sí, porque las motivaciones pueden ser diferentes. Pero el único que en realidad conoce y escudriña el corazón es Dios. Él es el que sabe. Por eso hace aquí la distinción. Dice, el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Hermano, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Y yo también, hermano, sí, tú también. Aunque llevas años sentado solamente en esa banca, también. Sí. Que no has descubierto la función, pues eso ya es entre tú y Dios. Pero todos tenemos algo que hacer en el servicio para Dios. Todos. Pero es que ya estoy muy avanzado en años. Todos. Pero es que yo apenas me convertí. Todos. Pero es que yo estoy enfermo de. Todos. Pero es que yo tengo muchas ocupaciones. Todos. Todos es todos. Todos tenemos, porque un día dice la palabra que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día todos vamos a comparecer. Ay, hermano, y nada más de pensar en un juzgado, como que se enchina la piel, ¿verdad? Y más si tú eres el protagonista, tú eres el que te vas a sentar en el estrado, y va a haber un juez, y va a haber un fiscal, y va a haber un defensor, y va a haber miles de testigos que van a estar viendo lo que tú hiciste. Nunca he entrado a un juicio, nunca he entrado, ahora sí, he visto a través de programas, documentales, películas, pero yo digo, ha de ser tremendo tan solo el hecho de estar sentado esperando a que dictaminen cuál va a ser el veredicto para ti. ¿Cuál va a ser el veredicto? ¿Culpable o inocente? Bueno, déjame decirte que si llegaste al tribunal de Cristo, ya la libraste. Sí. Porque ahí solamente es un juicio para los que son salvos, para los que son salvos. Ahí solamente van a entrar los salvos. Sin embargo, aunque tú eres salvo, dice la palabra de Dios que puede ser que entres al reino como pasado por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que van a encontrar en ti cosas que no fueron tan agradables delante de Dios. Va a suceder eso. Porque la misma palabra de Dios nos dice que
cuando estemos en su presencia, todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Si tus obras fueron hechas con oro, con plata, con materiales preciosos, piedras preciosas, van a resistir al fuego. Pero si tus obras fueron hechas con estaño, con hojarasca, con papel, ¿qué va a pasar cuando las metan al fuego? Pues se van a quemar. ¿Y tú con qué vas a salir? Pues con nada. Con nada. Va a haber una balanza y Dios va a decir, a ver, en este extremo de la balanza, como esas balanzas de la edad medieval, sí, que eran así, tenían aquí eran como un arco, y de un lado ponías un peso y del otro el contrapeso. Bueno, pues yo me imagino que así va a ser en ese tribunal de Cristo. Va a haber un peso que va a ser la corona que Dios tiene reservada para sus hijos, y del otro lo que tú hiciste. Si fue oro, fue plata, fueron piedras preciosas, las va a poner acá y se van a equilibrar, ¿verdad? Pero si fueron papel, hojarasca y cosas perecederas, ¿qué va a pasar? Pues solamente van a sacar, ¿qué van a sacar? Cenizas, y las van a poner ahí en la báscula, y ¿qué va a pasar? Pues se va a enchuecar la balanza, se va a hacer a favor de lo que Dios te va a dar, pero por tu propio peso no tuviste nada. Así va a ser. Y va a ser algo bien vergonzoso. ¿Sabes qué significa eso? Esas piedras preciosas, esa plata y ese oro, lo que tú hiciste de corazón, lo que tú hiciste para Dios de corazón. Cuando tú dijiste, yo veo que está bien sucia el templo, y dices, voy a agarrar una escoba y me voy a poner a barrer, aunque nadie más lo haga, aunque todos los demás vengan a orar y dejen ahí sus papeles llenos de secreciones nasales, aunque ellos dejen, yo lo voy a hacer. Te amo, Señor, y por eso lo hago, porque es tu casa. Eso es oro. Cuando tú dices, voy a irme ahorita a la Alameda, tengo media hora, en lugar de ponerme a ver alguna serie, me voy mejor a hablarle a alguien, y te sales y le hablas a alguien, le compartes a alguien la palabra. Eso es oro. Cuando tú ves que alguien va a pasar la calle y a lo mejor es invidente y tú llevas mucha prisa, pero dices, no, Señor Dios, aquí necesito revelarte a través de mí a esa persona. Y entonces lo ayudas a pasar la calle. Eso es oro. Pero por el otro lado, pues está el papel, la hojarasca, que es cuando tú dices, ¡ay, voy a hacer esto, hermanos! ¡Ayúdenme! Cooperen, vamos a orar, y vamos, y todo lo publicas para que digan, ¡ay, cómo trabaja ese hermano! ¿Cómo sirve al Señor? Eso, si lo haces por motivos equivocados, es papel, es hojarasca. Así salga precioso el evento, es hojarasca. Cuando hacemos algo para Dios y queremos que todos nos aplaudan, queremos que todos lo vean, cuando lo hacemos porque decimos, pues si él lo hizo, que era bien borracho, si no tiene la primaria, y yo soy licenciado, y yo soy esto, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Eso es hojarasca. Eso es hojarasca. Y un día delante de Dios, a Él no lo engañamos. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Puede ser que engañes a tu familia, a tus amigos, al pastor, a quien quieras, pero a Dios no lo engañamos. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el cuarto punto es que nosotros vamos a recibir retribución. Retribución. Todo lo que tú hagas, dice la palabra que hasta si tú le das un vaso de agua fría a uno de sus siervos, vas a recibir recompensa. Tan solo por eso.
por darle un vaso de agua. Así lo dice Jesús literalmente. Vas a recibir recompensa. Todo lo que tú hagas va a recibir recompensa. Bueno, y finalmente, Romanos 8:17. ¿Qué dice? Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias, hermana Clara. Entonces aquí nos está hablando acerca de esa adopción como hijos. Pero lo que me interesa ahora que veamos es lo que dice al final. Dice, para que juntamente con Él que seamos glorificados. Seamos glorificados. Algunos somos muy de la idea que decimos, no, solamente Dios merece la gloria. Pero Dios no es egoísta, hermano. Dios un día la va a compartir con nosotros, su gloria. ¿Y sabes de qué forma? Dice que Él nos va a poner en lugares especiales. En lugares especiales. ¿Qué lugar te va a poner Dios? Él en su momento lo dirá y tú lo sabrás. Pero lo cierto es que dice aquí muy claramente la palabra, juntamente con Él seamos glorificados. No me lo saqué de ningún cuento de Disney ni de alguna fábula. Es lo que Dios promete en su herencia, que vamos a ver a Dios, que vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo, que vamos a vivir en un lugar donde no va a haber más llanto, tristeza ni dolor, que vamos a recibir la retribución por lo que hayamos hecho en esta tierra y que vamos a recibir parte de la gloria que Él recibe. ¿No le parece algo sorprendente? No es suficiente para que nosotros vivamos siempre pensando en esa herencia, como dice Pedro, incorruptible, inmarcesible que Dios tiene para nosotros. Eso nos tiene que mantener a nosotros a flote. Sea que vengan problemas, que vengan luchas, que pasemos por el valle de sombra y de muerte, que pasemos por la tormenta más feroz, que vengan enfermedades, no importa si nuestra fe está fincada en la herencia que vamos a tener con todos los santos. Gloria a Dios, póngase de pie en esta hora.